Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Este es un tema de ginecología muy rentable para los exámenes, así que estén muy atentos. Va a ser súper sencillo, resumido y didáctico. Al final de este video tenemos un súper resumen que ustedes deben tener en casa. Para los que aún no me conocen, tengo una página en Instagram que se llama Datolisto. Pueden ir y seguirme porque ahí subo casos clínicos, trivias, rondas de preguntas y otros tipos de videos. Estén muy atentos y vamos a empezar con este tema. Bien, la bibliografía que utilicé para este tema es del libro Williams de obstetricia, que muchos de ustedes ya lo han visto durante su rotación de ginecología y obstetricia. También Up to Date para Fuente Americana y Villamedic, que es un centro de preparación médica tanto para estudiantes de medicina, para personas que postulan a la residencia médica, para prepararte para el ENAM, y ellos sacan información de la ACOG, que es la Escuela Americana de Obstetricia y Ginecología. Entonces, con esto pueden ver en cada diapositiva en la parte inferior la bibliografía, el link para que ustedes vayan directamente y puedan empaparse un poco más del tema. Algo que deben tener muy claro es el orden de frecuencia de las etiologías, porque de acuerdo a ello van a ser más preguntados o menos preguntados. En primer lugar, el más frecuente de todos es placenta previa. Es algo que no deben olvidar. En segundo lugar, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y en tercer lugar tenemos a la rotura uterina. Luego, cuarto y quinto lugar son menos frecuentes, pero deben tenerlo en cuenta. Cuarto lugar, basa previa. Y quinto lugar, y mucho más alejado, rotura de seno marginal. Ahora vamos a hablar de placenta previa, que es la más frecuente de todas las causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. ¿Y esto a qué se debe? Lo normal es que la placenta se inserte en el fondo uterino, en la zona que ven aquí. Vamos a pintarlo de amarillo. En la zona del fondo uterino. Pero ¿qué pasa en la placenta previa? Vamos a encontrar una inserción anómala de la placenta que se va a situar en el orificio cervical interno. Tenemos el orificio cervical interno, que es este que estoy punteando de verde, y el orificio cervical externo. La placenta previa se va a situar en esta zona, en el orificio cervical interno. Es una inserción anómala. El 5% de ellos se va a asociar a acretismo placentario, ¿ok? Y los factores de riesgo que son muy preguntados y que deben saberlo sí o sí es la multiparidad, las mujeres que tienen múltiples gestaciones, mujeres añosas, cuando hablamos más de 35 años, infecciones endometriales, personas que han sido sometidas a miomectomías, que han tenido legrados uterinos, que han tenido placenta previa anteriormente, que han sido cesáreas, esto es muy importante, y que utilicen que tengan un consumo crónico de tabaco. Acá en esta parte inferior podemos leer cuáles son los tipos, ¿no? Tenemos la placenta previa oclusiva total, en el cual el OSI está totalmente cubierto por la placenta, que es como este ejemplo de la imagen. Luego tenemos la parcial, que es cuando la placenta cubre parcialmente, como su propio nombre lo dice, valga la redundancia, cubre parcialmente el orificio cervical interno. Y luego tenemos la marginal, que es cuando la placenta llega al borde del OSI, pero no la sobrepasa. ¿Qué quiere decir esto? Que llega al borde del OSI, como ven en la imagen que estoy haciendo, pero no la sobrepasa. Y luego tenemos la lateral de inserción baja, que es cuando el borde placentario se sitúa a menos de 2 centímetros del OSI. No está cerca al OSI, sino a menos de 2 centímetros del OSI. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la clínica? En primer lugar, vamos a diferenciarlo porque este es un sangrado indoloro. La paciente llega por el sangrado, pero al momento de preguntarle nos va a decir que no tiene dolor. Va a ser intermitente y el color de la sangre que vamos a ver
a la ectoscopía va a ser un color rojo brillante. El diagnóstico de elección va a ser el eco transvaginal. No lo olviden, eco transvaginal es el método de elección. ¿El tratamiento cuál va a ser? Bueno, va a depender mucho de la prematuridad del feto, porque esta va a ser el principal factor de amenaza para el mismo feto, ¿no? Ahora, el tratamiento va a depender mucho de la hemorragia. Si tenemos una hemorragia severa y hay muchos cambios hemodinámicos como taquicardia, hipotensión, independientemente de la edad gestacional, nosotros debemos llevar a la paciente a una cesárea. No lo olviden. Ahora, debemos procurar ingresar a sala con un paquete globular, ya sea si es que necesitan en el transcurso una posible transfusión. Si no se logra la hemostasia correcta en el segmento inferior, a pesar de las técnicas conservadoras, debemos proceder a una histerectomía. Si hay una muerte fetal, si es que se da lamentablemente, debemos llevar por un parto vaginal, salvo que la oclusión sea total, o sea, como vemos en la imagen, cubra todo el orificio cervical interno. Ahora, si la hemorragia es leve, no hay cambios hemodinámicos, la actitud va a ser conservadora, dependiendo de la madurez pulmonar fetal. No lo olviden. Si el feto es prematuro, debemos llevar a una maduración pulmonar, que ya saben que es con betametasona, que es el fármaco de elección, y terminar el embarazo por la vía más apropiada si el sangrado no cede. Si el feto está maduro, o sea, está a término, debemos culminar la gestación por la vía más apropiada. Bien, un repaso antes de pasar a la otra causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. No olviden que siempre deben sospechar placenta previa ante una gestante que venga con sangrado y tenga una edad gestacional mayor de 20 semanas. La ecografía transvaginal, el ECO-TV, siempre va a ser la prueba de elección o la prueba ideal para dar el diagnóstico de placenta previa. No olviden esto porque es muy preguntado. Luego, toda hemorragia del tercer trimestre es placenta previa hasta demostrar lo contrario. Y en caso de que tengamos una placenta previa y un antecedente de cesárea anterior, debemos sospechar en acretismo placentario. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, que es el desprendimiento prematuro de placenta. La placenta que está normalmente implantada se empieza a desprender luego de la semana 20 de gestación. Como ven en la imagen, la placenta está normalmente insertada, esta se va a empezar a desprender y acá se va a acumular el sangrado. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es la multiparidad. Pacientes añosas, mamás añosas, mayores de 35 años, la hipertensión arterial, que se lo he puesto de amarillito, la preeclampsia, el tabaquismo, traumatismos, que haya tenido algún accidente, déficit de ácido fólico, corioamnionitis, alcoholismo, cocaína e hipofibrinogenemia. ¿Cuál es la clínica? A diferencia de la placenta previa, acá en DPP vamos a tener una hemorragia que sí duele. Acá la mamá va a llegar con un sangrado y nos va a referir que le duele. El color o el aspecto del sangrado va a ser un rojo oscuro y el abdomen va a ser doloroso. Si tenemos un sangrado leve o moderado, va a ser de 100 a 500 cc. Si es grave, más de 500 cc. Y algo importante acá es la hipertonía uterina, que lo vamos a explicar en la fisiopatología por qué se da. Si se produce un desprendimiento superior al 50% de la superficie placentaria, puede llegar a producirse una muerte fetal y una SIT materna. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología del desprendimiento de prematuro de placenta. Como ya sabemos todos los factores de riesgo que les mencioné anteriormente, estos factores van a provocar que la placenta se desprenda. Esto a su vez provoca un sangrado, que ya lo vimos en la imagen, un sangrado retroplacentario, y esto provoca que el miómetro se contraiga.
ya que el cuerpo, en su afán de compensar esa hemorragia para disminuirla, va a hacer que se contraiga el miometrio y esto provoca que se compriman las arterias espirales, ya que entre las fibras del miometrio van a pasar estas arterias y como se contraen, van a presionar las arterias espirales y esto va a ser una contracción tan intensa, tan generalizada, que provoca el dolor en la mujer. Por eso es que es una hemorragia dolorosa. Y además, esto, como hay una contracción intensa, va a impedir, obviamente, que haya una circulación útero-placentaria. Al haber un impedimento de esta circulación, va a provocar una hipoxia fetal. Además, este coágulo retroplacentario va a provocar una hemorragia materna oculta porque se está aglomerando en esa zona y si es marcado, si es mucho volumen, puede llevarnos a una hipotensión y obviamente a un shock materno. El secuestro de factores de coagulación en ese coágulo retroplacentario y además el paso de tromboplastina al torrente materno va a provocar que una SID materna. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aparte de la clínica, que es muy importante, también debemos tener en cuenta la ecografía, que nos sirve para ver el hematoma retroplacentario, como ven en la imagen superior, nos va a servir la ecografía. En general, el tratamiento va a consistir en terminar la gestación lo antes posible, porque ya sabemos que va a comprometer la vida del feto por la hipoxia y también la vida de la madre. Contemplando además qué cosas. Debemos mantener los signos vitales maternos adecuados, estables. Debemos cruzar y reservar sangre para realizar una posible transfusión. Si la gestante es RH negativo, se debe realizar una profilaxis de isoinmunización con gamma globulina anti-D. Como ven acá, tenemos la hemorragia o el coágulo retroplacentario, que es un color azulado, que algunas literaturas lo van a encontrar como Cuvelier, útero de Cuvelier. Ahora, no se duerman chicos, sé que es un tema largo, pero es muy importante saberlo. Como regla general se va a realizar una cesárea urgente, ya sabemos por qué, por la fisiopatología, porque está en riesgo la vida del feto y de la madre. Si el feto está muerto, lamentablemente, debemos preferir la vía vaginal, siempre que las condiciones maternas lo permitan, controlando siempre la posible aparición de complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? Como ya vimos en la fisiopatología, primero el SID, la IRA, una insuficiencia renal aguda, luego la atonía uterina por la contracción y que posteriormente no va a llevar a una atonía, y si el sangrado es muy profuso, si es masivo, un posible Sheehan. Bien, antes de pasar a la tercera causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, no se olviden de ciertos puntos como el comienzo de los síntomas en placenta previa, ¿cómo va a ser? Lento, ¿ok? En cambio, el desprendimiento prematuro de placenta norma incerta va a ser agudo, va a ser brusco. Luego, la metrorragia en el tiempo va a persistir en desprendimiento prematuro de placenta y si persiste hay que tener cuidado con la madre, ya que puede llevarlo a un shock. Luego, el sangrado va a haber relación con placenta previa y una discrepancia con desprendimiento prematuro de placenta. El dolor abdominal, sí vamos a encontrar dolor en DPP, ya sabemos por qué, por la fisiopatología que ya les mencioné. Vamos a encontrar un útero hipertónico. La palpación de partes fetales no se va a dar, ya vemos en cuál de las siguientes sí vamos a poder palpar partes fetales, no es acá, ya vamos a ver más adelante en cuál sí. Luego, la pérdida de bienestar fetal es rara en placenta previa, pero es frecuente en DPP por la hipoxia, ¿no? Y el estado hipertensivo en embarazo, ya sabemos que es un factor de riesgo, la preeclampsia y la hipertensión para DPP. Ahora vamos a hablar
de rotura uterina, que es la tercera causa más frecuente de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Debemos saber que la causa por la cual se da la rotura uterina es por una dehiscencia de una cicatriz por una cesárea anterior, por una cesárea previa. No olviden que todo lo que está de amarillo y rojo son puntos que deben tener muy fijados. Aunque es posible que la rotura uterina también se dé por una cicatriz previa a una miomectomía, por una corrección de malformaciones, etc. ¿Cuál es la clínica? Este cuadro va a ser brusco, va a ser súbito y quizás se da durante el embarazo o también se puede dar durante el trabajo de parto. La mujer entra en trabajo de parto, se está realizando todas las maniobras y en un momento hay un dolor intenso. El sangrado vaginal se va a tornar escaso e incluso puede cesar la dinámica uterina, llevándola a la madre a una atonía uterina. Es posible la palpación de partes fetales, obviamente, como ven en la imagen de la mano derecha, si se rompe, que generalmente la rotura es en el segmento, porque sabemos que las cesáreas, donde se hace el corte es en el segmento, hay una rotura en ese corte que hubo anteriormente, hay una dehiscencia, se va a palpar obviamente los restos fetales, ¿no? Y acá vamos a encontrar un mayor compromiso del Estado, tanto de la madre como del hijo. Aquí sí debemos ya prender todos los signos de alarma porque esta causa es mucho más mortal que las anteriores. El tratamiento es una cesárea urgente, obviamente, sin pensarlo, para reparar la rotura uterina y en caso de que no podamos reparar lamentablemente la rotura uterina, debemos llevarla a una histerectomía. ¿Ok? Algo que quiero mencionarles, llevar a la acotación, es algo que tengo muy fijado, que siempre mis maestras, si es que ven mis videos, doctora Tinoco, doctora Astocasa, que no creo que vean mis videos, quiero que entiendan que las cesáreas no son el método de elección para casi nada. Hay criterios para cesárea, pero debemos promover a que todos los partos sean por vía vaginal. Más que nada educar. Si bien es cierto, nosotros nos enfocamos en el ámbito de tratamiento, recuperación, rehabilitación, algo que olvidamos mucho en el sector de salud es la promoción y la prevención. No educamos a las pacientes para que entiendan de que una cesárea no es el método natural por el cual debe ser sometido el feto, ya que incluso el parto vaginal tiene muchos beneficios. Llevar al feto a ese estrés, lamentablemente, del parto vaginal provoca muchas ventajas. Evitamos el distrés respiratorio del recién nacido, porque al momento de llevar al feto por ese canal de parto, hacemos que la madre presiona con su pelvis el tórax del producto, del bebito, y esto provoca que se active el surfactante, que es una sustancia tensoactiva que evita que colapsen los alvéolos. Y aparte de ello hay muchos cuestiones que son ventajosas para el niño y también para la madre. Como vemos acá, esta es una desventaja, la rotura uterina por una dehiscencia de una cicatriz uterina por una cesárea previa. Entonces quiero que tengan eso muy, muy en cuenta, de siempre promover el parto vaginal más que nada. Y es algo que me llevo de mi rotación. Por último, vamos a hablar de basa previa, que es la menos frecuente de todas las causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. ¿Y qué va a pasar acá? Acá vamos a tener una inserción del cordón en la bolsa amniótica en vez de la placenta, en lugar de la placenta. Este fenómeno se va a denominar inserción velamentosa. Como ven en la imagen, el cordón, en lugar de insertarse en la placenta, se va a insertar en la membrana, en estas zonas. ¿Ya? Se va a insertar en la bolsa amniótica y además
los vasos del cordón umbilical van a pasar descubiertos por el orificio cervical interno, como ven en la imagen. Van a pasar sin su gelatina de Wharton. Y la rotura de esta basa previa de estos vasos descubiertos van a coincidir con la amniorexis, con la rotura de membrana. Entonces, al momento de que sale el líquido amniótico, también vamos a encontrar rasgos de sangre. Por ende, lo que se rompe acá son vasos del feto, son vasos que llevan la circulación para el feto. Por ende, vamos a encontrar que la mortalidad es muy alta, hasta un 75%, es la que tiene más mortalidad fetal que todas las causas anteriores. ¿Y cómo hacemos la sospecha diagnóstica? Se va a visualizar y se va a palpar vasos que laten en la bolsa amniótica. ¿Ok? Nosotros al momento de hacer el tacto, si encontramos algo que late, debemos pensar, ¿ok?, en una basa previa y que esto nos puede llevar a una mortalidad fetal, que hay una alta posibilidad de mortalidad fetal. Entonces, por ende, por el mismo cuadro, por la gravedad de este cuadro, debemos pensar inmediatamente en una cesárea urgente. ¿Ok? Ahora, después de todo lo que hemos hablado, vamos a hacer un súper resumen. No sé si ustedes lo van a imprimir, lo van a escribir, pero tengan este cuadrito en su cuarto porque es muy preguntado. Y acá están todos los puntos claves, solamente para que recuerden. Yo lo tengo en mi cuarto, me acuerdo para cuando roté en ginecología lo tenía al costado de mi cama, así que les recomiendo que hagan lo mismo. Veamos el resumen de todo y para finalizar vamos a dejar unas 3 preguntitas que vamos a resolverlos juntos. Así que empecemos. En placenta previa, al comienzo, ¿cómo va a ser? Lento, ya hablamos de eso. En DPP va a ser brusco, va a ser súbito. En rotura uterina también va a ser brusco, que puede ser durante la gestación o durante el trabajo de parto, la rotura uterina. Y en la basa previa vamos a ver que la rotura de la basa previa va a coincidir con la amniorexis. El sangrado, ¿cómo va a ser? En placenta previa, no olviden que al momento de la ectoscopía va a ser un rojo brillante. En cambio, en DPP va a ser un rojo oscuro. En rotura uterina, la hemorragia es variable y debemos tener en cuenta el shock hipovolémico materno. Luego, en basa previa, tenemos que el líquido amniótico va a tener rasgos de sangre, va a estar teñido de sangre. El estado general materno, ¿cómo va a ser en DPP? Va a ser malo, va a estar comprometido. Va a ser muy malo en rotura uterina, que puede llevarnos al shock de la madre. Luego, el estado fetal no va a estar afectado en placenta previa, pero debemos tener en cuenta el riesgo de prematuridad. Si el feto está prematuro, debemos tener en cuenta el uso de corticoides como la betametasona para la maduración pulmonar fetal. El DPP vamos a tener que sí está afectado el estado fetal. Luego, en rotura uterina va a estar muy afectado, pero en donde va a estar más afectado en todas las causas va a ser en basa previa. Ya hablamos por qué. Porque lo que se rompe son los vasos del cordón umbilical que dan la irrigación, la oxigenación para el feto. Hay una elevada mortalidad. El dolor va a ser presente, vamos a tener una hemorragia dolorosa en DPP, ya lo hablamos. En rotura uterina también hablamos que sí, es un dolor intenso que puede ser durante la gestación o durante el trabajo de parto. El tono uterino, ¿cómo va a estar? En DPP ya hablamos que es una hipertonía, va a haber una hipertonía. En cambio, en rotura uterina va a cesar la dinámica uterina, vamos a encontrar una atonía. Ahora, los factores de riesgo asociados a cada uno de ellos, que deben tener muy claro, en placenta previa, cicatriz uterina, embarazo múltiple, tabaquismo, edad avanzada, mayor de 35 años, no lo olviden. En DPP, hipertensión arterial, preeclampsia, polihidramnios, cordón corto, multiparidad, alcoholismo, tabaquismo, cocaína, también accidentes o traumatismos. En rotura uterina, no olvidemos antecedente de cesárea que tenga una cicatriz en el segmento, porque ahí se hacen los cortes para cesárea,
y acá lo que pasa es que hay una dehiscencia de esa cicatriz uterina, no lo olviden. En basa previa, una inserción velamentosa del cordón, que ya lo hablamos, que no se insertan donde deberían insertarse, sino en las membranas. El diagnóstico de placenta previa, no lo olviden, ECO-TB, que lo preguntan bastante, ECO-TB. En DPP es clínico, es muy importante la clínica, y también podemos utilizar la ecografía. En rotura uterina, como se rompe, obviamente el útero, podemos palpar partes fetales y hay un cese de la dinámica uterina, una atonía. Y en basa previa tenemos vasos que laten en la bolsa amniótica. Hacemos el tacto y vamos a palpar vasos que laten. Pensar en basa previa, y que es la más mortal de todas. En placenta previa, el tratamiento es cesárea, si es que tenemos una placenta previa oclusiva. En el resto podemos llevarlo a un parto vaginal si es posible. Luego, en DPP, cesárea urgente. Si el feto está muerto, lamentablemente, podemos llevarlo a una vía vaginal siempre y cuando lo permitan las condiciones maternas. En rotura uterina, también cesárea urgente. Debemos actuar inmediatamente y reparar esa rotura uterina, y si no podemos repararlo, lamentablemente debemos llevar a una histerectomía. Y en basa previa, una cesárea urgente, que está comprometido la vida del feto más que nada. Bien, para finalizar, vamos a resolver algunas preguntas. Les agradecería para este momento del video que le den like a este video, que lo compartan con sus amigos, que vayan y empiecen a seguir mi página de Instagram, que es datolisto, como ven en la parte inferior, datolisto.med en Instagram. Ahí subimos cualquier cantidad de preguntas, casos clínicos y otros tipos de videos. Espero que les haya servido bastante. Si desean, pongan pausa a este video para que puedan resolver las preguntas y continúan luego para saber cuáles son las respuestas. Bien, tenemos una paciente gestante de 38 semanas que entra en periodo de dilatación de 4 centímetros, primer plano, y se le administró anestesia epidural, y hace un año se le realizó una cesárea, ¿ok? Un antecedente cesárea por situación transversa. Estando previamente bien y de forma súbita presenta un sangrado, de forma súbita, ya va empezando cuáles son súbitos, hace un sangrado que coincide en el registro cardiotocográfico fetal con 4 desaceleraciones tipo DIP-1, seguidas de una bradicardia fetal, y la presentación fetal se palpa sobre el estrecho superior de la pelvis, y la dinámica uterina prácticamente ha cesado. Entonces tenemos que la presentación fetal se palpa, tenemos que ha sido súbita y el antecedente importante de cesárea, y la dinámica uterina ha cesado. ¿Cuál de todas las causas que hemos hablado hay atonía, cesa la dinámica uterina durante el trabajo de parto de manera brusca? Ya ustedes saben cuál es la respuesta. ¿Cuál es la actitud a optar? En primer lugar, debemos sospechar una rotura uterina. Muy bien. Y se debe realizar una cesárea. Muy bien. Puntita. Tenemos una gestante de 36 semanas, primigesta, que es trasladada, de 36 semanas, primigesta, que es trasladada al hospital para valorar tras un accidente de coche. Ojo, el factor de un accidente o traumatismo en cadena de la autopista. Ya con ese antecedente ya sabemos cuál es la causa, presentando dolor cérvico-dorsal, dolor. Durante la exploración, la paciente inicia dolor abdominal intenso, leve sangrado vaginal y de color oscuro, aumento mantenido del tono uterino. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya hablamos. Sangrado doloroso, oscuro, antecedente de un accidente de tránsito, un traumatismo, leve sangrado. ¿Cuál es? Muy bien.
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y por último, esta preguntita. Según digesta de 32 semanas que acude a urgencias por hemorragia vaginal, aunque no aporta ningún informe de control de su embarazo, refiere el antecedente de un parto previo por cesárea. A la exploración con espéculo se aprecia salida de sangre roja, ¿ok? Sangre roja por el orificio cervical externo. La paciente no refiere dolor. ¿Cuál es la causa de hemorragia no dolorosa? Ya saben cuál es. El registro cardiotocográfico confirma la ausencia de contracciones y la normalidad de la frecuencia cardíaca fetal. El hemograma es normal. Lo demás está de relleno. ¿Cuál es la causa de hemorragia no dolorosa más frecuente en gestantes mayores de 20 semanas? El PP. La placenta previa. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Les dije que es muy preguntado. Se debe indicar el ECO-TB, la ecografía transvaginal. Muy bien. Te agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. Muchas gracias por verlo. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo con tus amigos de la universidad. Vamos a seguir publicando más videos cada semana. Sígueme en mi página de Instagram para que estés atento o atenta a todo lo que pasa. Así que me encuentras en Instagram como datolisto.med. Muchas gracias por seguirme. Te agradecería unos comentarios de qué te pareció, qué otro tema desearías. Y los veo en el próximo video que viene. Quería agradecer a mi hermano Manuel Estefano, que es el que me diseña todo lo que son mis redes sociales, mi página de Instagram, mi canal de YouTube. Así que si tú también deseas personalizar ello, puedes escribirle por interno a su Instagram, manuel.estefano. Sin más, los veo en el próximo video. Chao.